Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se ve y se oye. Bueno, me preguntaron, bueno, ayer no transmití porque me ha dado algo así como un dengue. No fuerte, sino muy sencillo, pero de todas maneras, Mónica Gallardo, muchas gracias, sí se oye. Y produce muchos malestares, pero bueno, ya pasé lo peor y ya por eso estoy también ronco, pero sigo adelante. Decía que en los comentarios, bueno, Aldo Contreras, gracias, Marina Carrillo, gracias, y Mónica Gallardo, buenas noches. Me preguntan qué opino sobre que el Papa Francisco, pues no sé cómo decirlo, sacó un escrito que todos tratan de descalificar y de poner en el último lugar como si no valiera nada. Me estoy refiriendo a la Conferencia Episcopal Mexicana, la CEM. Ahí sale como el vocero de la conferencia, el obispo de Cuernavaca. Y también, bueno, hay un video donde él explica o trata de explicar hasta dónde llega y dónde no llega este permiso, bueno, vamos a decir, del Papa Francisco. Y hay un comunicado de la SEM donde también lo interpreta, o lo corrige, o lo restringe, voy a ser muy claro. Es que esto que dice el Papa, de dar permiso de bendecir las uniones de personas del mismo sexo, está en contra de la normativa moral de la sexualidad y también de la normativa moral del matrimonio católico. Y voy a empezar desde el inicio. Miren, la homosexualidad está prohibida en el Antiguo Testamento, penada con la muerte. Entonces, los judíos, la religión judía, rechaza completamente el matrimonio entre dos personas que no sean un hombre y una mujer. Y hasta pedía algo más a la mujer, que no fuera estéril. Si hubiera de ser estéril, es decir, si fuera estéril, pues el marido podría darle un acta de divorcio, porque para los judíos antiguos, yo no sé los modernos, la procreación es lo primero, porque al inicio de la Biblia Dios le dice a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense y dominen toda la tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la principal función del matrimonio según los judíos del Antiguo Testamento? Yo no sé los de ahora. La reproducción es un mandato divino. Por lo tanto, todo lo que va en contra de la reproducción es pecado y es castigado. El onanismo, bueno, que algunos lo confunden con la masturbación. Bueno, disculpen, hoy voy a tocar algunos temas y palabras un poco como fuera de lugar, pero bueno. El onanismo se trata de que en las leyes también de Moisés, como la descendencia es lo más importante, si el hermano mayor se casaba y moría sin dejar hijos, el hermano que seguía se tenía que casar con la viuda, y si engendraba hijos no eran de él, eran de su hermano muerto. Y esto era por otra parte, por
la organización socioeconómica que Dios quería que tuvieran todos los judíos, es decir, que las familias nunca perdieran su pedazo de tierra, que las podían rentar, alquilar y lo que ustedes gusten, pero cada 50 años regresaban las propiedades a sus dueños. Y así se restablecía pues el principio de justicia y de abundancia para todos. Naturalmente me van a decir, es que ese es un deseo. Sí, es un deseo, pero es un buen deseo. Y algunas personas que creen en esas cosas tratan de vivirlas y las viven. Otra, bueno, ¿y qué pasó con Onán? Que se murió su hermano, no dejó hijos y como él no quería dejar tampoco hijos de su hermano, cuando tenía el acto sexual, retiraba su miembro masculino antes de eyacular y tiraba el semen al suelo. Y Dios lo castigó porque estaba en contra de la reproducción. Entonces, el onanismo es eso, el impedir, bueno, ahora sería con el condón, se llama onanismo, tener relaciones sexuales con condón, porque de todas maneras el semen se va a tirar, no va a ser su función de engendrar, o la posibilidad de engendrar, porque no siempre engendra. Y la masturbación no se habla de eso porque, bueno, quizá no se entendiera como algo totalmente pecaminoso, pero se supone que contra el fin principal del matrimonio, de la unión del hombre y de la mujer, que es la procreación, pues el, las cosas que impiden todo eso, que distraen de eso, como la masturbación, pues también son malas. Ese es el fundamento moral de la Biblia para los judíos y pasó al cristianismo. Y pasó al cristianismo porque los romanos y los griegos no tenían moral sexual. Por lo tanto, entre los romanos y los griegos se daba la homosexualidad y hasta de una manera establecida, oficiosa, institucional entre los guerreros. Y recuerden ustedes que decían que Sócrates era homosexual, pero aquí también entendamos qué tipo de homosexualidad era aquella. Aquel tipo de homosexualidad no era transvestismo, ni tampoco era afeminamiento, era al contrario. Los guerreros que tenían un compañero eran los más valientes. Naturalmente que también se casaban porque tenían que casarse, otra vez el dejar hijos y el formar una familia, pero tenían sus libertades para tener amistades masculinas, además que a las mujeres se les consideraba seres de segunda categoría, tontitas, y que entonces un varón solo podía tener de amigo y de igual a un varón. Eso es, bueno, pero eso es el fundamento de que no hay moralidad entre los griegos sobre la sexualidad. Por lo tanto, se daba el bestialismo y un montón de cosas que de generaciones que para qué les digo. Si alguna persona quiere ver esas cosas, verlas, pues en una historia del arte, que vea el arte griego, el decadente sobre todo. Bueno, y vamos a decir cuál fue el decadente, pues unos 3 siglos antes de Cristo. Pero los romanos eran semejantes. No tenían una moralidad para la sexualidad, o la moralidad de la sexualidad solo era para los de las clases altas. Y también como veían a los esclavos y a los de otras razas como bárbaros, como incultos, como seres animalitos que subieron un poquito a tener un poco de pensamiento, entonces los romanos usaban a las esclavas y a los esclavos a su gusto
y había mucha homosexualidad y perversiones y demás cosas. Cuando el cristianismo se instaura y se comienza por la clase baja, la que sufría los abusos sexuales y los caprichos degenerados de sus patrones, de los romanos, entonces rechazaron completamente esa forma de tratar a los seres humanos, de tratarlos como cosas. Y entonces los cristianos, para separarse de cómo eran los romanos, se hicieron muy estrictos en la sexualidad, que ya era estricta en el judaísmo. Lo estricto del judaísmo se pasó al cristianismo, pero reforzado por su oposición a la degradación sexual de los romanos. Eso fue pues hasta el siglo V después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, y también se empezaron a suavizar las cosas cuando el cristianismo por Constantino en el año 313 y luego otros edictos, el edicto de Milán, adoptó el cristianismo e impuso luego a Teodosio, otro emperador, al cristianismo como la religión oficial. Y entonces además Constantino les dijo a los obispos que se pusieran de acuerdo. Él les mandó que se pusieran de acuerdo en doctrina, en organización y en moralidad en el año 325, y entonces allí se establecieron las reglas más fuertes. Y entre esas reglas, la base de las reglas sexuales está pues lo de los 10 mandamientos, que está pues bueno, dejo los de Dios: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros ni mentirás. Bueno, nada más, actos impuros. Bueno, los actos impuros para los judíos, ¿cuáles eran? La eyaculación, tener relaciones sexuales con una menstruante. Por lo tanto, las mujeres que estaban menstruando eran como impuras, y las que tenían hemorragias vaginales también. Recuerden a la hemorroísa que no se atrevía a acercarse a Jesús y que lo tocó y que se curó. No es que alguien supiera, pero ella sabía que no podía, no debía de tocar a Jesús para no volverlo impuro. Y entonces eso de la pureza, por un lado ya estaban los esenios con la radicalidad de la sexualidad, que eran monjes célibes en tiempos de Jesús. El cristianismo no inventó el celibato lo inventaron los monjes, bueno, a otras personas, pero allí en Palestina fueron los monjes esenios, los esenios. Bueno, entonces ellos rechazaron el sexo de todo a todo. Esa era una corriente judía de la época de Jesús, del siglo I después de Cristo. Luego, cuando interpretaron los mandamientos, lo de la sexualidad, Jesús, además de tomar lo de los esenios, retomó lo de los judíos antiguos, lo de que lo principal es la procreación, y entonces dijo que había unos que estaban pues impotentes o imposibles o castrados o como ustedes gusten. Unos de naturaleza, los que por algún defecto fisiológico no podían tener hijos. Otros que los hacían los hombres, los eunucos, que en todas las cortes del oriente persa y otras usaban eunucos, sobre todo para que cuidaran los harenes. Bueno, el eunuco es al que han castrado, el castrado, pues, o el capado. Bueno, la palabra les va a caer muy mal, pero el capado. Un capado era el que cuidaba a las
a las mujeres al harén del rey, porque así no había peligro de que cometiera barbaridades. Bueno, y Jesucristo dijo que había unos que eran impotentes de engendrar por su naturaleza, otros impotentes de engendrar por la maldad de los seres humanos, y otros sí impotentes de engendrar por el reino de Dios. Lo que hacían los esenios lo pasó al reino de Dios. Entonces es muy difícil ahora entender lo que está diciendo el Papa y también eh, compaginar con la enseñanza tradicional de la iglesia, la teórica, pero no con la práctica, porque esa es otra cosa de las hipocresías. Si en realidad se aplicara la doctrina sexual que Cristo ha mandado, ¿por qué se han permitido a tantos miles de sacerdotes que abusen de niñitas, de niñitos, de enfermos, de retrasados mentales, de ciegos, de mudos y de personas que están al borde del, de la locura o al borde de la desintegración emocional? Si de veras aplicara la iglesia lo que dice, entonces ya habría sacado del sacerdocio a todos esos perversos. Por lo tanto, lo que le dice el Papa doctrinalmente les cae muy mal, pero prácticamente deberían de aceptarlo. Es lo que se vive, no digo en la generalidad, ¿eh? No generalicemos. Que este día fue frío y entonces todos han sido fríos y serán fríos. No, 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 no. Que este día fue caluroso y todos los días van a ser calurosos. No, no, no. Pero un caso no generaliza. Pero los números sí dicen las cosas. Hasta en la confesión antigua se decía, padre, tuve relaciones sexuales con otra mujer. ¿Cuántas veces? Porque no es lo mismo que haya tenido un desvarío, vamos a decir, a que ya haya roto el matrimonio con una amante. Bueno, entonces también la frecuencia, el número es lo que destaca la gravedad de un padecimiento. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Cada cuándo? Uy, de vez en cuando. ¿Te duele la cabeza? Sí, casi todos los días. Bueno, vamos a ver por qué te duele la cabeza. Causas del dolor de cabeza. Esto les digo para que no se espanten ni se asusten. Bueno, ahora, mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con eso, con la bendición a las parejas del mismo sexo, ni a los, vamos a decir, los divorciados vueltos a casar. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Obedecer al Papa. Porque si yo me pongo por mis criterios y razones y todo a descalificar lo que dice el Papa y a no tomarlo en cuenta, yo ya soy un cismático y me contradigo porque una de las reglas de la fe o uno de los principios de la fe es la infalibilidad del Papa, que tiene un poco más de 100 años que se dijo eso, sí, pero si yo soy católico, yo debo de agacharme ante la autoridad en cuestiones de fe y de costumbres. Yo no estoy de acuerdo, pero si el Papa manda, porque también los obispos van a ser los principales opositores a que esto se realice. Y sobre todo porque los obispos tienen mucho miedo de que se destruya el matrimonio católico. Pues más miedo deberían de tener
porque en la mayoría de los católicos el el matrimonio está destruido y en otros ni siquiera está construido. ¿Saben cuántos matrimonios en una parroquia de 2,500, bueno, esta es una vicaría, de 2,500 habitantes ha habido? Miren, 4 matrimonios. Y algunos ya de parejas que ya tenían tiempo de estar juntas, creo que solamente son 2 de jóvenes. Está fuera de la realidad, es decir, si tanto los que rechazan las bendiciones estas de los que son del mismo sexo, ¿y por qué no rechazan a los amancebados? Ojalá que, ojalá que sean parejos, no sean hipócritas, no seamos hipócritas. En la teoría es muy fácil, en la práctica es muy difícil. Bueno, por acá pues Eneo dice que podría haber un golpe de estado al Vaticano. No, no creo, porque van a esperar a que se muera el Papa Francisco porque ya está muy viejo. Y además porque los alemanes, franceses y otros cardenales lo consideran de baja estofa porque es acá de Latinoamérica. Pero ese es, pues es lo mismo que la Xochitl. La Xochitl es rechazada por ser de baja estofa, según algunos. El Papa Francisco es rechazado por los cardenales ricos, poderosos, nobles, sabios, entendidos, pero hipócritas. Bueno, discúlpenme que me ponga en ese plan, pero yo acato la autoridad del Papa. Pero les digo que los obispos van a hacer los sedazos que van a impedir que se puedan hacer esas cosas. Pero bueno, en conciencia, si alguien me pide, si el Papa ya lo permitió, y me pidieran una bendición, como dicen los obispos, pues allá en la sacristía, yo los bendigo, pero bueno, también acá ¿cómo voy a bendecir las relaciones homosexuales? Ay, no, pero bueno, las voy a bendecir porque el Papa me dijo que las bendijera. Porque yo no me voy a poner por encima del sumo pontífice. Y también a mí táchenme como quieran, de conserva, de lo que les guste. Soy crítico, pero no me voy a separar de la Iglesia Católica por un papelito que lo han degradado a nada, que puede ser que no tenga ninguna influencia en la Iglesia. Bueno, ya no digo pues más. Voy a leer sus aportaciones. Bueno, a ver. Sandra Calderón, hola padre, hola. Marina Carrillo, pues a cuidarse mucho padre, saludos a todos, a todos. Fernando Hernández, buenas noches, padre, saludos desde el sur centro de Los Ángeles de California. Bendiciones, igualmente. Candy, Annie, bueno, igualmente. Liliana B, hola a todos, hola Liliana. Sergio López, ¿a dónde vamos a llegar si las parejas de hoy no quieren tener hijos ni se casan? Pues a lo que hemos llegado, a un cristianismo vacío, hipócrita, mentiroso, convenenciero, social, de apariencias. Bueno, me van a decir, padre, pero así es todo. No, por supuesto que no. Es como aquello de Abraham. Señor, ¿vas a castigar a Sodoma y Gomorra si hay 50 personas buenas ahí? No. Y al final, ¿y si hubiera 10? Sí, no, no lo castigo por 10. En todos los pueblitos, ranchitos como este, hay más de 10 personas buenas, sobre todo personas grandes, señoras, abuelas y bisabuelas,
que son las que sostienen la fe. Bueno. Liliana, este video, padre, es muy probable que lo censuren porque en YouTube no aceptan el uso de ciertas palabras. Sí, pero como tengo muy poca audiencia, no hay problema, y si lo censuran, pues ni modo. Manuel Carrera, padre, qué gusto verlo. Le envío un saludo desde Dallas, bueno, desde Texas. Liliana, este tema es en sí mismo muy complicado de comprender y asimilar porque por décadas nos han formado con que la homosexual no está bien. Para avanzar tenemos que aplicar la misericordia. Ofita Medrano, saludos, padre. Oración, comprender que nadie tenemos la verdad absoluta, ambas partes, hermanos. Hemos de primero dar tiempo para que sea asimilado. Y la misericordia de Dios, lo estoy resumiendo. No es fácil dar la dirección del camino. Segundo punto es que a mi ver, cuando la iglesia proclama un dogma, que en este caso no lo es, o bien da a conocer una acción pastoral, es porque ya se realizaron estudios y debates entre las mentes más inteligentes y brillantes de la iglesia. El Papa simplemente escucha ambas posturas y al final es quien da a conocer el resultado a la iglesia de lo debatido y llevado a la oración. La iglesia católica no da paso en falso, pues sabe perfectamente que puede provocar un cisma, pero tampoco puede quedarse insensible ante los signos de los tiempos. José B. 1976. Buenas noches, padre. Apenas me salió la notificación. Bueno, pues ni modo. Esperanza Montes. Buenas noches, padre. Buenas noches. Golpe de Estado en el Vaticano. No, ya te dije que ni va a renunciar el Papa, bueno, a mi modo de ver. Se va a morir antes. Pero bueno, pudiera ser que renunciara. Porque también está muy pesada la situación, pero creo que él sabía lo que se metía cuando empezó esto de la sinodalidad. Alfonso B. Sierra, es normal que una persona sea atraída por su mismo sexo, lo que no es normal es creerte algo que no eres. Pues sí. Eneoxóchitl es de frente, alta lengua, larga y falda corta, por eso a algunos la rechazan. Pues no sé, yo no sé qué es eso. ¿Será puritanismo? Sandra Calderón, padre, pero a lo que yo entiendo se bendice a las personas, no la relación homosexual. Sí, pero lo que le entienden las gentes es que no van a pedir eso ya de que la persona de la que, vamos a decir, orientación que sea pide una bendición, no hay problema, y aunque la pidan en grupo y aunque la pidan en la familia, no hay problema. El problema es que ahora está lo de la bendición, sobre todo en Alemania, la bendición a las parejas del mismo sexo. Miguel Ángel, saludos, padre José Luis Gregorio Espitia. Buenas noches, padre. Tamara Naranjo, padre, buenas noches. ¿Sabe usted que ya se está cargando el payaso a López en su visita al tren, que ya se estaba? Sí, pero es un necio, verdaderamente es un necio. Pero miren la de buenas que tiene buenos médicos y que ustedes ya saben que cuando un gallo se está muriendo, lo meten en un bote y le pegan para que con el sonido se reanime. Así a nuestro querido presidente, pues le ponen cócteles de drogas para que funcione. Pecor 1957. Saludo, padre, desde Querétaro. Saludos, María López. Saludos desde Canadá. Bueno, si me censuran el video, luego lo digo de otro modo. Amigas y amigos y amigas, buenas noches.